Salmo 100, versículo 5, es el versículo que hemos estado siguiendo durante todo este tiempo de enero, durante esta serie Escuela para Padres. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Léanlo conmigo en voz alta. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Todas las generaciones. La generación del silencio, sí. La generación de los baby boomers, sí. La generación de los millennials, sí. La generación X, sí. La generación Z, sí. De los alfa también, hasta que Cristo venga. Todas las generaciones, la verdad del Señor seguirá siendo la misma, porque Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Durante este mes vimos los diferentes entornos que se están desarrollando alrededor de la nueva generación que está creciendo ahorita, de nuestros chicos entre 9 y 24 años, están siendo parte de esta generación donde están apareciendo muchos cambios, hay muchos movimientos mundiales, la cultura está cambiando, todo está cambiando, la iglesia también está cambiando. Y como padres y como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que estar enterados por lo menos de lo que está sucediendo, para saber cómo poder ayudar a los muchachos y cómo podemos como iglesia también adaptarnos a estos cambios que están pasando en la palabra, en la forma como compartimos la palabra de Dios. La verdad del Señor es la misma, esa permanece por todas las generaciones. ¿Están de acuerdo? Pueden decir amén. Esa no va a cambiar. Pero muchas de las cosas cambian. Si yo pudiera enseñarles una foto mental de hace 30 años, yo dirigiendo un servicio dentro de la iglesia, sería muy diferente a la foto actual, a lo que vemos ahorita aquí, ¿verdad? Para empezar, yo tendría corbata y tendría saco, porque no podías pasar al frente si no tenías corbata y saco. Para empezar, no habría nada de esto. Solamente habría un piano acústico de cola de este lado, así, de esos grandototes de este lado, y quizás un órgano Wurlitzer de esos gigantes así, de este lado. Era todo lo que había. Todos ustedes varones estarían de corbata y de saco, y todas ustedes hermanas estarían de vestido muy elegantes y de sus zapatillas. Y esa sería la foto de hace 30, 40 años, quizás, que yo tengo en mi mente, ¿verdad? Quizás más atrás, la de mis padres era diferente a la foto que vemos ahora. ¿Qué fue lo que cambió? Pues las generaciones fueron cambiando. Los diferentes estilos de cómo adorar al Señor, los diferentes estilos de cómo preparar nuestras reuniones fueron cambiando. Pero la Biblia sigue siendo la misma. La palabra de Dios sigue siendo la misma. El mensaje de salvación sigue siendo el mismo. Hoy en día la iglesia, hermanos, tiene importantes desafíos que enfrentar. Quizás hay temas que son más evidentes o notorios porque a través de los medios sociales de comunicación se está hablando con mayor frecuencia. Temas como el aborto, hay un movimiento muy fuerte, unos en contra, otros a favor del aborto. Ya es un tema que no queda solamente en el silencio, en la discreción, ya es un tema mundial y hay movimientos a favor y en contra del aborto por todo el mundo. La ideología de género, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, eso ya existe, ya es parte de la cultura, ¿verdad?, que se está viviendo en este tiempo. El excesivo consumismo también es otra de las cosas que están atrapando a las nuevas generaciones. Ese exceso de comprar cosas, a veces ni las necesitan, pero como está tan bonita la oferta y tan bonita la promoción que no la puedo desaprovechar. Y clic, nomás haces clic y ya al día siguiente te están tocando en la puerta. Acá están sus 3 pares de zapatos que pidió, señora. Híjole, ya valió. Y cuando ves tu cuenta de banco, ahora clink, clink, clink. Vieron apenas una noticia de un niño que no agarró el teléfono de la mamá esta semana y se puso a pedir en Walmart y empezaron a llegar muebles y muebles a la casa. El niño gastó como $3,000 en muebles. Era un bebé de 2 años.
un bebecito de 2 años, buscando sus videos. La mamá tenía abierta la aplicación de Walmart y el niño se puso a pedir y este. Y le empezaron a llegar un montón de cosas. Eso está pasando. Y hay un consumismo excesivo. Hiperindividualismo, es decir, pensar en mí mismo. Pensar que todo se trata de mí, pensar que todo se trata de mis emociones, de cómo me siento, de lo que tengo, de lo que soy, de lo que quiero, de lo que anhelo, mis sueños, mis intereses. Todo se trata de mí, eso es el hiperindividualismo. Y los jóvenes están muy metidos en eso, ¿verdad? Todo se trata de nosotros mismos. Ya les prediqué algunas ocasiones acerca de esto. Los temas como la corrupción a nivel mundial se habla mucho. Temas de pobreza, hay un mayor énfasis ahora en la pobreza, en la marginalidad de muchas sociedades. Se habla mucho del espiritualismo, no necesariamente bíblico, sino que se está buscando enfatizar en la nueva generación la necesidad de ser espirituales, pero a través de diferentes sectas, a través de diferentes creencias, cultos, ¿verdad? Está tomando mucha fuerza, y cuidado hermanos con los hijos, con las aplicaciones, está tomando mucha fuerza el tarot, la adivinación, las cartas, que antes decíamos, eso fue en mis tiempos. No, está regresando. Y eso de la lectura de las cartas, el tarot, todo eso es adivinación, la agorería que prohíbe terminantemente la Biblia, la palabra de Dios. Así es que todo ese tipo de cosas son temas, hermanos, que no los podemos tapar con un dedo, están ahí, y la iglesia tiene que estar lista y preparándose para saber lo que está enfrentando la presente generación. A pesar de eso, hermanos, hay una realidad que está presente en nuestras propias estructuras dentro de la iglesia. En gran parte no le hemos dado mucha importancia, y esta realidad que a veces la ignoramos, muchas veces la prejuzgamos y casi en todos los casos no la entendemos para nuestra propia visión. Es lo que los jóvenes están experimentando y cuál es la visión que ellos ahora tienen respecto al mundo. Son una nueva generación. No solamente es un problema de las estructuras de la iglesia, sino también dentro de las mismas familias. Muchos jóvenes se están sintiendo incomprendidos por sus padres. Los padres tenemos nuestras estructuras ya armadas y estamos queriendo ignorar lo que nuestros hijos están pasando, o queremos que nuestros hijos se adapten a nuestras estructuras. No se puede, porque la realidad de ellos es totalmente diferente. Por eso estuvimos hablando acerca de cuál es el entorno social, qué es lo que ellos están viviendo, y tenemos que entender un poquito la realidad que ellos tienen y sobre todo seguir poniendo las bases de la palabra de Dios, porque su verdad permanece por todas las generaciones. Hablamos del entorno político. ¿Qué es lo que está pasando a nivel político en todo el mundo? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la tecnología que ellos están usando? Y hoy quiero que hablemos acerca de qué es lo que está pasando con el entorno espiritual que ellos están empezando a vivir. Vale la pena recuperar lo que dijo un pastor llamado Jack Gristen, que dijo: cada generación es responsable de alcanzar a su generación para Cristo. Cada generación es responsable de alcanzar a su propia generación para Cristo. ¿Quién va a alcanzar a la generación Z? La generación Z. Los mismos muchachos que están creciendo ahorita, ellos son los responsables de alcanzar a su propia generación. Pero les tenemos que equipar, les tenemos que armar, les tenemos que dar todas las herramientas para que ellos puedan empezar a ganar a su propia generación. No es tan fácil que uno ya con 60 años encima quiera hablar y quiera tratar de convencer a un muchacho que está saliendo de la high school de 18 años. Sí, le vamos a dar la palabra y le vamos a dar consejos de la palabra de Dios, pero no nos es tan fácil ya entender el medio en el que ellos se están moviendo. Es diferente lo que ellos están experimentando. Así es que muchachos que recién salieron, jóvenes de 20, 22, 25 años, es más fácil que ellos traten
de ganar a los muchachos que están saliendo de la high school, de la middle school, para poder entender lo que están viviendo ellos. Yo no digo que los adultos no tengamos el poder de influir en los hijos, por supuesto que sí, y dentro de la iglesia también lo podemos hacer, pero los chicos que están más cerca de la edad, es más fácil para ellos también poderles ayudar. ¿Qué tenemos que hacer con la nueva generación? ¿Cómo les vamos a ayudar? Si bien es cierto que esta generación será responsable de ganar a su propia generación, nosotros debemos de asegurarnos de ponerles un buen fundamento, un cimiento sólido de su fe para que sobre eso ellos puedan construir. Así es que ya hablamos del entorno social, del entorno político, del entorno tecnológico. Vamos a terminar esta serie hablando acerca del entorno espiritual al que se enfrenta esta generación. ¿Cómo están percibiendo los muchachos entre 9, 24, 25 años de edad? ¿Cómo están percibiendo el tema espiritual? ¿Qué es lo que los está influenciando? ¿Y cuál es la situación actual de la iglesia para poderles ayudar a enfrentar esto? Al igual que en las pláticas anteriores, déjenme darles por lo menos, si me alcanza el tiempo, 3 aspectos que debemos de considerar respecto al entorno espiritual que rodea a la generación Z. ¿Listos? Ok. Número 1, en su entorno espiritual, hermanos, tenemos que entender ahora que estos chicos son espirituales, pero no congregantes. Son espirituales, quieren buscar del Señor, quieren conocer más del Señor, pero no les interesa mucho congregarse en general. Un efecto que se agudizó sobre todo ahorita, después de la pandemia, y que se sigue manifestando en muchos lugares, pero ya se estaba dando desde antes en esta generación. La falta de apego de los muchachos a la iglesia como institución, como parte del culto, de la liturgia. Los muchachos empezaron a perder interés en esa generación. Empezaron a perder el interés de involucrarse. No se involucran en lo que otras generaciones llamábamos vida de iglesia. Ser parte de un grupo de jóvenes. Cuando los grupos de jóvenes hacíamos actividades, formábamos nuestros grupos musicales, nos organizábamos campamentos, este tipo de vida de iglesia, las reuniones sociales que se hacían con juegos y todo eso. No sé si les tocó a hermanos Murillo, pero de jóvenes era ese gozo de estar con los jóvenes. Zaira lo vivió también, Benji también, Cintia. Era estar con los jóvenes, ¿verdad? Era el momento de estar ahí. Eso lo fue perdiendo esta generación. Ese gusto, ese gozo por estar haciendo la vida dentro de la iglesia se fue perdiendo, se fue disminuyendo. En muchas iglesias todavía se ha fomentado esto y por supuesto en muchos lugares se sigue viendo, pero es por impulso de la generación inmediata. Las iglesias que tienen un grupo ya de adultos que vivieron todo esto son los que están metiendo a los jóvenes de la nueva generación a que se involucren un poquito más en la iglesia. Pero las iglesias que no tienen un grupo de jóvenes o de adultos jóvenes inmediatos anteriores a la generación que vivieron esa experiencia en su juventud, se está perdiendo, se está diluyendo esto de la vida de nuestros jóvenes. Fue particularmente aquí en nuestra iglesia muy difícil lograr tratar de hacer que los muchachos vinieran. Les dábamos pizza, les dábamos de todo. Y era muy difícil lograr que los muchachos vinieran. No había, por más que tratamos de muchas maneras, lograr engancharlos para poder hacer esa vida de iglesia, de podernos asociar juntamente con ellos. Ahora, el hecho de que los jóvenes sean menos activos en la iglesia en lo que se refiere a cultos o al apego institucional, yo no sé cuántos de los muchachos acá que todavía están ahorita aquí con nosotros, vienen por su propia voluntad. Yo sé que hay algunos que conozco que sí vienen por su propia voluntad. Pero si sus papás, muchachos que están aquí ahorita,
jovencitos entre 9 y 24 años de CIA y SBG y adultos. Si sus papás les dieran la opción y les preguntaran, ¿quieres ir al templo hoy o no? No levanten la mano. Pero ¿cuántos realmente dirían, no, acá me quedo en la casa? Muchos vienen porque papá y mamá dicen, es domingo, se me para tempranito y nos vamos a la iglesia. Instruye al niño en su camino. Pero por propia voluntad de ellos, ¿cuántos realmente en la mañana se levantan y dicen, wow, es domingo, es el día del Señor, this is the day the Lord hath made, I'm going to rejoice with the Lord in the house of the Lord, woo, let's go, hey dad, mom, let's go, my breakfast? ¿Cuántos de nuestros muchachos se levantan con ese ánimo? Wow, es día de la iglesia, de adorar a Dios, woo, hoy tenemos grupo de CIA, hoy va a haber SBG, wow. ¿Cuántos muchachos se están levantando con esas ganas de venir? ¿Y cuántos vienen casi? Vámonos, métete al carro, mijo. No quiero. Seguro. Vámonos, antes de que se me escape. Perdieron el deseo. Perdieron el deseo. De una generación a otra. De una generación a otra. En mi generación, nosotros éramos los primeros que llegábamos al templo. Papá y mamá a lo mejor llegaban después. Nosotros llegábamos primero. Nosotros salíamos de la casa caminando. Pum, 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 vámonos al templo. Nosotros solitos. Mis hermanos y yo, vámonos al templo. Papá y mamá tienen cosas que hacer y ahorita nos alcanzan. Ellos llegaban después, nosotros llegábamos primero. Y todos nuestros amiguitos de la iglesia llegaban también primero. Y todos llegábamos primero. ¿Y saben a qué llegábamos? A ver qué se necesitaba para que el servicio estuviera listo. A decirle al pastor o al hermano diácono que estuviera ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos? Ese era nuestro gusto. Esa era nuestra pasión. Pero generaciones, 2, 3 generaciones después, ese gusto se fue terminando. Y esa es la realidad en la que nos encontramos. Ahora, si les preguntas a todos los chicos, todos quieren saber del amor de Dios. A todos les interesa buscar del Señor. Todos tienen hambre de Dios. Todos quieren conocer más del Señor. Todos a lo mejor tienen sus libritos de devocionales y de vez en cuando buscan sus lecturas devocionales. Pero no se quieren congregar. Han perdido ese deseo de congregarse. Muchos pastores e iglesias pretendemos que las nuevas generaciones usen nuestros métodos, aunque esos métodos tengan ya 50 años y ya no sean eficientes en este tiempo. Habrán sido muy buenos y muy emocionantes en su momento, pero ahora ya no tienen el mismo efecto ni el mismo significado porque el mundo ya cambió. Ya cambió, es diferente. Lo que no cambia es el mensaje. Lo que no cambia es la gracia. Lo que no cambia es la misericordia. Lo que no cambia es el poder de Dios. Lo que sí debe de cambiar son los métodos para que el mensaje se vuelva pertinente y actual para los muchachos. Jesús caminaba constantemente, caminaba entre todas las regiones de Galilea y él cambiaba sus métodos todo el tiempo. Él no usaba los mismos métodos todo el tiempo. Una vez a un ciego solamente le dio la palabra y el ciego recibió la vista. Otra vez a otro le puso las manos encima. A otro escupió en el suelo. Jesús hizo lodito y le embarró y lo mandó que se fuera a enjuagar al estanque de Siloé. Siempre cambiaba sus métodos. A veces predicaba arriba del monte. A veces predicaba desde una barca a la orilla del lago. A veces les predicaba mientras iba caminando. Siempre había cambios en el programa. Jesús no era monótono. Jesús cambiaba, Jesús estaba adecuándose a las necesidades de la gente que le estaba oyendo. Su mensaje era el mismo, cada vez que sanaba, cada vez que predicaba. Hijo, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. El mensaje era el mismo. Jesús fue consistente en su mensaje. Desde el primer día que empezó a caminar hasta el día que se fue al cielo, les encargó a los apóstoles: sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
siempre fue consistente con el mensaje de Jesús, pero sus métodos fueron diferentes. Los métodos fueron cambiando. Pablo hizo lo mismo también. Pablo se adaptaba. Pablo dijo en 1 Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. No quiere decir esto, hermanos, que Pablo participara de las malas obras de los inconversos para ganárselos, como algunas veces vi a algunos hermanos. Oye, ¿qué haces ahí, mano? Tomándote, ya llevas 2 sixes ahí con... es que le estoy predicando, pero pues para que nos estemos en el mismo nivel. O sea, para que no me vea religioso, ¿verdad? Así es que yo también estoy participando. No, hermanos, esto no se trata de participar de las malas obras de la gente. Se trata de entender el entorno en el que están viviendo, entender cómo lo que ellos necesitan. La generación Z es espiritual, pero no es religiosa, hermanos, lo cual no es del todo malo, ya que ser religiosos también nos aleja de Dios. El mismo Jesús se salió de los moldes religiosos de su época y realizaba una crítica constante frente a la vida religiosa de los fariseos y de los maestros de la ley. Le recriminaban a Jesús: ¿por qué sanaste a esta persona en día de reposo? Los religiosos. Y Jesús les contestaba: ¿quién de ustedes que tiene un burro y se le cae un pozo en el sábado no va a hacer lo posible por sacar a su burro del pozo? ¿Cuánto más merecen esta hija de Dios que había estado atada por 18 años que sea salva en un día de reposo? ¿Cuál es el problema? Es que tus discípulos estaban agarrando espigas en día de reposo. Y que ustedes no han escuchado que David, cuando iba caminando, el gran rey David, al que ustedes veneran, y David, ese David, una vez iba caminando con su ejército, tuvieron hambre, era día de reposo y se metieron al templo y agarraron el pan que estaba ahí para el sacrificio, agarraron del pan y se lo comieron. ¿Nunca oyeron eso? Les dice Jesús. No, pues sí. Entonces Jesús rompía, hermanos, con los métodos. Jesús rompía con la forma tradicional como la gente entendía la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer entonces como iglesia ante una generación que quiere buscar de Dios, que tiene hambre espiritual, pero que no le interesa mucho congregarse? ¿Qué hacemos con estos jóvenes? Porque ellos sí quieren de Dios. Si les preguntas, por supuesto que ellos tienen hambre de Dios y quieren conocer más de Dios, pero no les interesa mucho congregarse. Número 1, lo primero es hablar con ustedes, muchachos que están aquí y los que no están, hablar con ustedes para poner nuevamente el fundamento. Escuchen este fundamento, hermanos. En Hebreos 10:25, jóvenes, dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino aliéntense, exhórtense, y con más razón cuando ves que el día del Señor se acerca. Muchachos, jóvenes, jovencitos de SVG que están aquí, y jóvenes adultos, el Señor va a venir. Cristo viene. Y ustedes pueden decir: toda la vida han estado diciendo eso. Muchachos, Cristo viene. Cristo viene. Y cada día que pasa está más cerca la venida de Cristo. Y si la Biblia dice que te congregues, es porque el Señor sabía que el medio ambiente para que ese hambre espiritual, ese deseo que tienes de conocer de Dios se dé, es dentro de la iglesia. Pero es que es aburrido. Espérense. Eso es lo que tu mente te está diciendo, y eso es lo que todas las redes sociales están tratando de decirte,
que busque las cosas que, ay, es que yo solo quiero funny things, y TikTok, y Instagram, y text, ok, se van a desarrollar muchas de esas cosas dentro del ámbito cristiano, pero no creas que solamente porque el mundo afuera te está diciendo que la iglesia es aburrida, tú caigas en ese engaño, tú caigas en esa mentira. La iglesia, este pequeño grupo de gente, es el lugar que Dios estableció para que tú le conozcas, para que tú te afirmes, para que tú crezcas en tu fe en Cristo Jesús. Quizás no te gusta como es, quizás no te gusta algunas cosas, quizás tú harías las cosas diferentes. Está bien, lo vas a poder hacer, pero entiende primero, y entiendan jóvenes, entiendan padres, y entendamos iglesia, que la iglesia fue puesta por Dios, no es un capricho del pastor, ni es un capricho del obispo, ni es un capricho de una organización. La iglesia fue establecida por Jesucristo mismo, y Él nos mandó que nos congregáramos. Es cierto que esta generación va muy deprisa, que son multitareas y hacen muchas cosas más, pero el fundamento de la iglesia debe de volver a ser parte de su vida espiritual, porque la iglesia, hermanos, la iglesia, muchachos, es la depositaria de la verdad de Cristo. No podemos concebir la vida espiritual alejados de ser parte de la iglesia. No puedes decir, ok, no, yo sí soy cristiano y yo busco de Dios, pero no voy a la iglesia. Eso no existe, no se puede, no se puede, no se puede. No puedes vivir y querer ser un carboncito encendido allá, aquí afuera en medio de la nieve. No, aquí es donde se tiene que encender el carboncito. Pablo termina su capítulo 3 de la carta de Efesios con una tremenda verdad al respecto. Efesios 3:20. Si puedes ponlo en inglés, Caleb, por favor, en la versión New King James o la New International Version, si puedes cambiarla para que los chicos la puedan ver también. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Ok? Jesucristo. Él es más poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que nosotros siquiera podemos pedir o entender. Pero dice lo que dice a continuación es importante. Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que está en la iglesia. El poder de Dios está dentro de la iglesia. El poder de Dios no está en esfuerzos individuales allá afuera. No puedes decir yo soy cristiano y vivo afuera, no me congrego, no me gusta ir a la iglesia. It's boring the church. I don't want to go to the church because it's boring for me. This is not relevant for me. You can say that. No puedes decir eso. Porque la iglesia, el poder de Dios, eso que estás buscando para tu vida, abunda en el poder que actúa en nosotros. El versículo 21 dice, a Él, a Jesucristo, sea gloria, ¿dónde? En la iglesia. A Jesucristo sea la gloria en la iglesia. No puedes estar fuera de la iglesia. No puedes vivir independientemente y decir yo no necesito a la iglesia para ser cristiano. Eso no existe. Porque el ser cristiano y ser parte de la iglesia es una sola cosa, es una unidad. No puede ser cristiano por acá y la iglesia por acá. No existe tal cosa. Eso es una incongruencia en la Biblia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, es decir, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Siglo I cuando escribe Pablo, sí. Siglo XV cuando estaba la época de oscurantismo terrible, sí. Siglo XVII cuando empezó la reforma protestante, sí. Siglo XXI cuando estamos ya de cara a la generación Z, sí. Siglo XXV o 30 si Cristo no ha venido antes, sí. La iglesia sigue siendo la depositaria, columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo a Timoteo. El poder de Dios se manifiesta a través de la iglesia.
nunca de personas individuales, sino del conjunto de creyentes. Por eso es importante reunirnos, hermanos. Por eso es importante hacer el esfuerzo de estar aquí en la casa de Dios, porque en medio de esta asamblea, la fe de todos nosotros produce el poder que se necesita en Cristo Jesús para la predicación del Evangelio. Pablo después en Efesios dedica 2 capítulos, el capítulo 4 y 5, para hablar de la importancia de la iglesia. No es algo pasado de moda. Y aunque esta generación se está inclinando a ausentarse de la vida de la iglesia, debemos reforzar esta gran verdad y cimiento de la vida cristiana. Bendito sea Dios, yo sé que hay varios de nuestros muchachos que anhelan estar en la casa de Dios. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios. Pero ojalá ese entusiasmo se les contagie a todos. Que todos puedan venir porque tienen ganas de estar en la casa de Dios. Y quizás no es... A veces quisiéramos ofrecerles todo lo que pueden tener en otro lado. Yo sé que disfrutan mucho estar en lugares donde hay mucha tecnología y muchas cosas. Se los quisiéramos ofrecer. A veces no podemos, todavía no alcanzamos. Estamos esforzándonos por tratar de dejarles un lugar confortable para recibir la palabra de Dios. Pero a ustedes les va a tocar, muchachos. A ustedes les va a tocar reformar todas estas instalaciones y llevarlas a otro nivel para poder atraer a más jóvenes. Pero necesitan primero entender la importancia de ser parte de una iglesia, de ser parte de un cuerpo. Porque separados del cuerpo no podemos funcionar. Separados del cuerpo de Cristo no van a poder funcionar, muchachos. Van a fracasar. Van a fracasar si se apartan del cuerpo de Cristo. Van a sufrir si se apartan del cuerpo de Cristo. Van a experimentar dolor si se apartan del cuerpo de Cristo. No se alejen. No se alejen. No se coman el anzuelo que el mundo les está mandando para alejarse de la casa de Dios. No le repelen a papá y a mamá el domingo para venir a la iglesia. Ustedes fórcenlos a llegar temprano. Busquen al Señor. Busquen al Señor. El segundo aspecto del entorno espiritual de esta generación. Es una generación que está muy preocupada por su identidad. Es una generación difícil. Uno de los conflictos más fuertes que enfrenta la nueva generación es definir su identidad. El mundo de las redes sociales les está dictando parámetros cada vez más confusos, mezclados de ideologías que si ellos no están bien agarrados en su fe, si no tienen un fundamento sólido, estarán en grave peligro de caer en problemas emocionales. Muchos casos en problemas de enfermedades mentales. Esta generación Z está siendo muy propensa a enfermedades de carácter mental, paranoia, esquizofrenia, depresión, bulimia, anorexia, trastornos bipolares, pensamientos suicidas. Muchas de estas condiciones los llevan a volverse violentos y a buscar venganza de una sociedad que no los entiende ni los acepta y que les marca estándares que no pueden cumplir. Retos, challenges. Y ahora tienes que hacer esto si quieres pertenecer, si quieres ser parte, si quieres ser cool, si quieres ser parte de nosotros, tienes que hacer esto. Y ahora tienes que irle a pegar a aquel, y ahora tienes que irle a decir una grosería a aquel, y ahora tienes que ir a romper los baños de la escuela, y ahora tienes que ir a destruir allá, si es que quieres ser parte de nosotros, y quieres sentirte parte del grupo, y quieres sentirte amado y protegido por nosotros, tienes que empezar a hacer esto y esto y esto, y empiezan a mandarles todos los retitos. Y los muchachos tratando de buscar una
identidad, empiezan a caer en el anzuelo y a caer en el anzuelo. Y ahora tienes que poner una foto semidesnuda, y ahora tienes que poner una foto provocativa, y ahora tienes que poner una foto casi cayéndote de un precipicio. ¿Cuántos muchachos están muriendo, hermanos, por esas tonterías? ¿Cuántas noticias oímos todos los días de muchachos cayendo en esas tonterías? Jovencitos entrando a sus escuelas con armas, balaceando al maestro, a la maestra, mientras los otros se ríen, mientras los otros le celebran. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que está cayendo? Siempre ha habido violencia en todas las generaciones, por supuesto. Pero ahora las redes sociales han influido mucho. Y no estoy diciendo que las redes sociales sean malas, porque hay muchas cosas buenas y se pueden usar para muchas cosas buenas. Pero muchas de estas redes y muchas de estas influencias están provocando en los muchachos una serie de enfermedades y trastornos emocionales y mentales. Y la sociedad se está volviendo loca, hermanos, ahorita. Los médicos, los hospitales, los terapeutas, psiquiatras se están volviendo locos porque ya no saben qué hacer. Esto es una pandemia peor que el virus, que el coronavirus. Es una pandemia peor. Aquí hay algunos que son maestros y maestras. Mi hermana es maestra y me platica cosas que yo digo, wow. Tenemos un amigo en Nueva York que es maestra y dice, ya no veo que lleguen mis 2 años de jubilación. Y ya está llegando así. Antes ser maestro era tan padre, ¿no? ¿Se acuerdan? Los tiempos en que el maestro era respetado. El maestro llegaba con su portafolio y ¿verdad? Ponía sus cositas y entraba al salón el maestro y todos los niños se ponían de pie, ¿verdad? Buenos días, niños. Buenos días, profesor. Pueden sentarse. Y los niños dejaban que las niñas se sentaran primero y después ellos, los caballeros, se sentaban después. Y cuidado de chistar o hacer ruido mientras el maestro está dando la explicación, la clase. ¿Qué lejos estamos de eso, hermanos? Maestros en California, el distrito escolar les tuvo que poner barricadas a los maestros, como esta que tiene Alan aquí de su batería, así, enfrente de ellos a lo largo de todo la parte del salón donde ellos están de este lado y los alumnos de ese lado, porque los maestros no están a salvo. No crean que los alumnos ahora les avientan un pedacito de gis a los maestros, no, les avientan prácticamente bombas molotov a los maestros, les avientan piedras, les avientan de todo. El maestro está tratando de dar la clase y todos los niños ahí, nadie le hace caso y todo. Es una locura, es una locura. Y todo eso está provocando, hermanos, trastornos emocionales, una identidad totalmente distorsionada. Lo más importante, dice un jovencito cristiano de 19 años que entrevistaron en un programa, él es graduado de high school recientemente en Dallas. Y este joven cristiano de 19 años dijo, lo más importante es mostrar a alguien cuál podría ser su identidad a través de Cristo. Porque todo el mundo te empuja a estar constantemente polarizado, es decir, en contra de todo. Si el maestro dice A, yo digo B. Si mi mamá dice ven, yo le digo no. Si mi papá me dice acá, yo digo acá. O sea, el chiste es polarizar. El chiste es estar en contra. El chiste es resistirse a cualquier tipo de autoridad. El mundo te empuja a estar polarizado y al final eso solo te empuja a un sentido de no pertenencia. Que de pronto los chicos no saben, no tienen un sentido de pertenencia, no saben a dónde están, no saben a quién pertenecen. Y la generación Z, dice este muchacho, se está hundiendo cada día más en la soledad. Los jóvenes se sienten solos, los muchachos se sienten solos. Al no poder cumplir satisfactoriamente todos esos estándares, los muchachos se empiezan a sentir solos. Y déjenme decirles esto, hermanos.
Ojo con nuestros muchachos de la iglesia, porque yo he platicado con algunos que se sienten solos aquí en esta iglesia. Y esto es un estudio a nivel mundial. Y de aquí de mi iglesia yo he hablado con muchachos que me dicen, me siento solo. Me siento sola, pastor. Le digo, pues si tienes hermanos, tienes a tus papás, estoy solo. Aguas, papás. Aguas, papás. Escuchen, por favor. Presten atención a sus hijos. Porque esta generación particularmente está empezando a sentirse cada vez más en la soledad. ¿Cuál es el fundamento que debemos de repetir una y mil veces a nuestros chicos? Colosenses 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Él que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, ante el embate tan brutal de las redes sociales que están empujando a nuestros hijos a adoptar identidades que no les corresponden, ellos deben de estar seguros de no dejarse mover por esas filosofías y huecas sutilezas, porque al final de cuentas todas esas cosas que les dicen están huecas, están vacías, no hay fundamento y solamente los va a sumir en la depresión. Ellos, nuestros hijos, deben saber que están completos en Cristo. Están completos en Cristo, muchachos. No necesitan parecerse a nadie. No necesitan demostrarle nada a nadie. No necesitan quedar bien con nadie. Ustedes están completos porque Cristo los hizo sus hijos. Y ustedes están completos en Él. Y no tienes nada que demostrarle a nadie. Ni tienes que parecerte físicamente a nadie. Ni tienes que agradarle físicamente a nadie para que te sientas que eres parte de algo o para que tu identidad se afirme. Tu identidad es que eres hijo de Dios. Punto. Y eso lo tienen que tener, muchachos, en su corazón ustedes. Eso tiene que estar en lo profundo de ustedes. Participen con sus amigos, está bien, es parte de su vida, es parte de su diversión, de su entretenimiento y de su propio conocimiento y del desarrollo de sus habilidades, pero no se dejen llevar por esas filosofías y huecas sutilezas. Ay, es que para que seas parte de nosotros ahora te vamos a pedir que hagas un retito. Mira, agarra tu retito y dile a Dios, mano, porque yo estoy completo en Cristo. Yo no tengo que estar haciendo retos de nada. Yo no tengo que estar agradando a nadie. Tú tienes algo que aprender de mí. Yo tengo a Cristo y yo te lo puedo compartir si tú quieres. Pero esas huecas sutilezas, mano, no van conmigo. No van conmigo. Perdón, yo estoy en un nivel más altito. Chicos, ustedes son hijos del Rey. Ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. No se rebajen. No se rebajen a lo que el mundo está moviendo abajo de ustedes. Díganles, oye, perdón, excuse me. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Con permiso, esto no es para mí. Yo estoy más arribita. ¿Quieres venir acá arribita? Yo te digo cómo. A través de Cristo Jesús, para que vengas acá arriba conmigo. Yo no necesito nada de eso. Nuestros chicos tienen que afirmar su identidad. Su identidad. Tienen que saber que su ciudadanía está en los cielos. Algunos tienen conflicto porque viven en Estados Unidos, algunos nacieron en Estados Unidos, algunos nacieron en México, algunos de sus papás nacieron en Estados Unidos, pero hablan español y tienen cara de latinoamericanos. Y a veces está ese conflicto, ¿verdad? Y nos quedamos como la India María, no soy ni de aquí ni de allá. No, muchachos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos.
Oye, pa, ¿y nosotros qué somos pues? ¿Somos de allá o somos acá? Tú eres del reino de los cielos, punto. Déjate cuentos. Vivimos aquí en este rancho, pero somos ciudadanos del reino de los cielos y un día estaremos en ese reino majestuoso, gozándonos en la presencia del Rey de Reyes. Ahí estaremos, bendito sea el Señor. Ahí tenemos que estar. Un programa de discipulado integral, hermanos, constante, es lo único que podrá ayudar a nuestros chicos a evitar este conflicto de identidad que va a enfrentar esta generación. Por eso es tan importante lo que queremos empezar del programa de Awana. Gracias a Dios, ya tenemos casi todo el material. Estamos a semanas de empezar este programa donde esperamos que todos los padres, la iglesia, maestros, todos nos involucremos para poner este cimiento tan importante en los muchachos. Lo necesitan urgentemente para poderse enfrentar a los retos de esta generación. Gracias a Dios, ya tenemos en la iglesia un buen grupo de chicos que se están preparando, que están aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Me encanta el grupo de CIA y SBG que tenemos aquí en la iglesia. Están aprendiendo mucho de las cosas del Señor. Por último, la tercera situación del entorno espiritual de los muchachos. ¿Cuál es la situación de la iglesia actual? Hablando de iglesia general en todo el mundo. ¿Cuál es la situación de la iglesia en general? Antes de la pandemia, hermanos, la iglesia ya estaba enfrentando un creciente declive por parte de muchos de sus miembros desde antes de la pandemia. A diferencia de las generaciones pasadas, la generación actual, los que son padres de la generación Z, está mostrando o ha mostrado un gran desinterés por estudiar de manera seria la Biblia, y al mismo tiempo su grado de compromiso con la obra de Dios está en los niveles más bajos de muchas generaciones. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la iglesia en general, en todos lados. Un dato de la Universidad Adventista Andrews, que está aquí en Berrien Springs, Michigan, indicó que al preguntarle a un grupo de jóvenes la razón de por qué se alejaron de la iglesia, reveló que ese alejamiento se debió a estos factores. El 76% dijo que descuidaron. A ver si tienes la gráfica por ahí, mijo. Descuidaron su tiempo de devocional personal. Dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron de buscar al Señor, y eso los orilló a alejarse de la iglesia. El 75%, fíjense, el 75% de los jóvenes se alejó, y la razón fue que porque había mucha hipocresía en la iglesia. Ese argumento, por favor, perdónenme la expresión, tan estúpido y tan tonto que mucha gente tiene, es realmente ofensivo. Me voy de la iglesia porque es puro hipócrita. O sea, si vas a un hospital, ¿te vas porque hay muchos enfermos? ¿Qué cosa esperas ver en un hospital? ¿A qué vas a un hospital? ¿A qué vienes a una iglesia? Todos somos, ay, es que, ¿qué pensabas? ¿Que puro angelito aquí? ¿Que casi salimos flotando todos? ¿Que estas luces son el resplandor de nuestras cabecitas? Pero este pensamiento, hermanos, ¿cómo ha hecho daño a la iglesia? ¿Y cuánta gente se ha alejado por este razonamiento? 75%, porque hay mucho hipócrita en la iglesia. 48%, la iglesia no satisfizo sus expectativas ni resolvió sus problemas. ¿Qué tal? La mitad. Porque la iglesia no satisfizo mis necesidades y no resolvieron mis problemas. El 46% dice que fue afectado por tener amistades con gente no creyente.
y las malas amistades se los llevaron fuera de la iglesia. El 42% se alejó porque entró en un círculo de relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio y prefirieron irse de la iglesia antes de ser señalados. Si se dan cuenta, hermanos, estas respuestas están enfocadas desde el punto de vista de que los cristianos, de lo que los cristianos esperan sentir y ver dentro de la iglesia. Es decir, lo que les hablé hace un momento y les he hablado en otras pláticas. Un enfoque hiperindividualista. Se trata de mí. Se trata de mis emociones. Se trata de cómo me tratan. Se trata de cómo me siento yo. Se trata de cómo me hacen sentir. Se trata de si me ponen atención. Se trata de si resuelven mis problemas, si la gente está pendiente de mí. Todo se trata de mí. Hoy no fluí en la alabanza porque como que Benji hoy no venía inspirado. Y no me hizo sentir. Hay veces que sí siento. Hay veces que Benji viene con la unción que hasta echa brillo y se siente, ¿verdad? Y yo siento. Hermanos, no se trata de qué sientes. No se trata de lo que te gusta. No se trata de cómo te trata. No se trata de tus expectativas. Se trata de la gracia de Dios. Se trata de que somos imperfectos. No se trata de qué cosa vengo a recibir o a sentir. Se trata de qué cosa vengo yo a aportar. Ay, hoy la alabanza como que no fluyó. Es que tú no fluiste. Es que tú venías en otro canal. Es que tú venías esperando a que alguien hiciera algo por ti y no venías tú en una actitud de adoración y de traer tu adoración a Dios. No se trata la iglesia de cómo me siento, de cómo me hacen sentir o de lo que ven mis ojos en la iglesia. Se los he dicho muchas veces, hermanos, razones y motivos tengo para no querer saber nada de las iglesias a lo largo de 60 años de vida. Pero no estoy aquí por lo que veo, no estoy aquí por lo que siento, no estoy aquí por lo que ustedes me hacen sentir o lo que yo les pueda hacer sentir a ustedes. Eso no es la iglesia. Estamos aquí porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero, porque Él nos llamó, porque Él nos redimió, porque Él nos libertó, porque Él me dio gozo, me dio paz y me dio alegría. No me la dio Benji, no me la dio Pepe, no me la dio Cheli, me la dio Dios. Y yo vengo a ver a Dios, no los vengo a ver a ellos. Convivo con ellos y platicamos y con todos ustedes y estamos como iglesia juntos. Y cada quien trae su propio costal. Y cada quien es como es y cada quien está enfrentando su vida y sus luchas. Pero yo no los vengo a ver a ustedes. Yo vengo a hablar con Dios. Yo vengo a entregarle mi adoración a Dios. Yo vengo a hablar la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que venir en esa expectativa. Y los muchachos se alejaron porque sentían que la iglesia no satisfacía sus necesidades. Un enfoque que recibieron de la generación anterior, centrados en sí mismos, pensando que la iglesia es un lugar donde les deben de hacer sentir bien y todo debe ser perfecto. Esta falsa percepción causada por la influencia de la corriente humanista, hermanas, que pone al hombre como el centro del universo y no a Dios, ha ocasionado una fuga de cristianos y por lo tanto de sus hijos de la generación Z y la generación Alfa. La generación X dijo: me voy de la iglesia, y arrastró a sus hijos, se llevó a sus hijos y se fue esa generación. Dejamos de estudiar a profundidad la Biblia, olvidamos el compromiso con la obra de Dios, se nos hizo cosa ligera ir alejándonos de la iglesia y, hermanos, tendremos que enfrentar las consecuencias. Ahora más que nunca el llamado del profeta Isaías vuelve a cobrar importancia. Cuando el profeta Isaías dijo en Isaías 55:6: buscad a Jehová
mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No se trata de lo que sientes, no se trata de lo que ves, no se trata de lo que piensas, se trata de los pensamientos de Jehová de los ejércitos. Se trata de los caminos de Él, no de los míos. Se trata de Él. Debemos dejar nuestros propios pensamientos. Volvamos, busquemos, obedezcamos los pensamientos del Señor, hermanos. Por último, otro aspecto sobre la iglesia que va a enfrentar esta generación. Muy interesante, lo compartí en el internet por si alguien lo quiere ver después en mi muro. Un artículo que publicó la revista Christian Post hace unos meses. Y esto habla de que esta generación va a enfrentar una oleada nueva de pastores, ya que a medida que más pastores informaron que lucharon con su bienestar general en medio de la pandemia, un número récord de ellos, incluido más de la mitad de los predicadores en las principales iglesias protestantes, ahora están considerando seriamente dejar el ministerio de tiempo completo, como un nuevo estudio del grupo Barna demostró. Es un grupo que se encarga de hacer encuestas y de buscar estudios que hablan de cómo va evolucionando la iglesia. El estudio de este grupo se llevó a cabo del 12 al 28 de octubre del año pasado, 2021. Incluyó a 507 pastores principales y encontró que casi 4 de cada 10 pastores, o sea el 38% de ellos, dijeron que están considerando seriamente dejar el ministerio de tiempo completo. Esto refleja un salto significativo con respecto al 29% que era en enero del mismo año. Es decir, en enero de 2021, esta encuesta, 29% de los pastores dijeron: yo creo que voy a dejar el ministerio. Para octubre del año pasado, ese 29 subió casi al 40% de pastores que dijeron: hasta aquí. Joe Jensen, vicepresidente de este grupo Barna, que se dedica a hacer estos estudios y estadísticas, le dijo a The Christian Post que el creciente número de pastores que ahora buscan dejar sus puestos de tiempo completo es motivo de alarma. Para los pastores, la tensión mental y emocional de liderar en este tiempo, la incertidumbre, el caos de lo que está sucediendo en la cultura de la nueva generación, como hay tantas presiones que enfrentan tanto en público como en privado, creo que eso está contribuyendo a la situación actual de muchos pastores. Y esto no es cuestión de edad. Antes de la pandemia, prestábamos atención a la edad promedio de los pastores en Estados Unidos, entre 55 y 60 años de edad. Obviamente, un par de años después, esa tendencia seguirá subiendo hasta la edad promedio. Sin embargo, estamos viendo que en los datos, muchos pastores jóvenes, menores de 45 años, también están luchando. Esto no es cuestión de edad. El descontento que obliga a muchos pastores a repensar su llamado tiene también serias implicaciones para el liderazgo de la iglesia. Lo que este hombre señala en el estudio dice que inyecta cierta incertidumbre sobre cómo será el futuro del liderazgo de la iglesia. Hermanos líderes de la iglesia, ¿cómo se imaginan el futuro dentro de 2 a 5 años de sus ministerios dentro de la iglesia? La sucesión pastoral es algo a lo que estamos prestando mucha atención, dice en este estudio. Porque veremos en los próximos 2 a 5 años una gran ola de pastores que buscan pasar ya la estafeta a la próxima generación de pastores.
No sabemos cómo va a cambiar eso todavía, pero estamos seguros de que la pandemia ha jugado un papel importante en la forma en que los pastores ven su capacidad de transmitir el pastorado a la siguiente generación. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve, dice este estudio, cómo se ve la nueva generación de pastores? ¿Y dónde está? ¿Cómo se ve? ¿Y dónde está? La nueva generación que va a alcanzar a las siguientes generaciones. Dios es el que llama, hermanos. Dios es el que capacita y entrena. El relevo generacional es inevitable, pero todos los que trabajamos para el Señor debemos de recordar siempre las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este tiene que ser el modelo de los pastores que vengan en las nuevas generaciones. Este tendrá que ser el modelo de los pastores que puedan surgir de aquí, de nuestra misma iglesia. Yo estoy orando porque Dios levante jovencitos con un llamado pastoral. Así es que esto es parte, hermanos. Javier, cerramos. Esto es parte del entorno espiritual, hermanos, que tendrá que enfrentar la siguiente generación. Vendrá otra generación de pastores que deberá tener la capacidad de conectar con las necesidades de las nuevas generaciones. Serán pastores que ya estarán transicionando a diferentes formas de realizar los cultos, la música, la forma de presentar el mensaje, la forma de elegir al liderazgo, la forma de conectar con la comunidad, en fin. Desafíos muy diferentes, y esto ya está a la vuelta de la esquina, hermanos. Esto ya está a la vuelta de la esquina. Y créanme, hermanos, cuando les digo que ante la indiferencia por la seriedad de querer estudiar la Biblia de la actual generación, la falta de un compromiso real de los miembros de la iglesia en todos los niveles, es cada vez más difícil pastorear una iglesia. Es una sensación como querer transportar agua en las manos de un lugar a otro y cuando llegas ya no llevas nada. Es esa sensación. Es una sensación frustrante, horrible. Y esto es en muchas iglesias, hermanos. Esto es en muchas iglesias. Muchos pastores, amigos míos, están pasando exactamente por lo mismo. Algunos ya dejaron el ministerio. Varios de mis amigos pastores dijeron, hasta acá llegué, mano, no doy más. A otros se los llevó la pandemia. 5 pastores, amigos míos, se los llevó el COVID. Y los que quedamos, solamente nos refugiamos en el Señor y esperamos a que pase la tormenta o a que llegue el relevo. No podemos hacer más. No es cuestión de que nos volvamos porristas para animar a la gente, o de entrar a la moda de la motivación pastoral para manipular las emociones de la gente. Tiene que ser Dios, hermanos. Tiene que ser Dios quien ponga convicción en cada cristiano sobre su compromiso. Igual como se lo dijo David a su hijo Salomón en el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, de balde está la guarda. Me acuerdo, ya que se me acabó, ¿verdad, el tiempo? Una última anécdota. Me acuerdo en los años 90, cuando empezó toda la revolución de la alabanza y todo cambió, toda la forma del culto, de las reuniones, todo cambió en ese tiempo. Fue una revolución espiritual, generacional. Pero me acuerdo que algunas iglesias inteligentemente lo que hicieron, porque toda la generación anterior, la generación mía, no estaban de acuerdo con todo esto, con todo lo nuevo, no estaban de acuerdo. Así es que muchos pastores, de manera muy inteligente, entre ellos el pastor con el que yo estaba, dijeron, bueno, pues hagamos entonces 2 servicios.
Hacemos primero en la mañana el servicio que le llamamos tradicional, donde se cantaban himnos, todos venían de corbatita, de traje, y solamente se usaba el piano, y toda esa generación venía contenta y tenía su tiempo de servicio. Acababa ese servicio y empezaba el servicio contemporáneo. Se sacaban los instrumentos, se ponían las pantallas y empezaban los aplausos y las danzas y la música, ¿no? A mí me tocaba en la mañana dirigir el culto de los hermanos adultos, con mi traje, con mi corbata. Yo dirigía los himnos, ¿verdad? A mí me tocaban los himnos, yo los dirigía. Acababa el culto, me quitaba el saco, me quitaba la corbata, me quitaba la camisa que traía larga, me ponía una playera, agarraba mi guitarra y un grupo de muchachos conmigo ponían la pantalla, otro ponía el proyector de acetatos, otro sacaba la batería rápido y empezábamos el culto nuevo. Fue un cambio, fue transición, algo sucedió así. No sé si va a pasar eso en un futuro cercano, no sé, pero algo va a pasar. Algo va a pasar cuando esta generación va a dar un vuelco y algo va a suceder y tenemos que estar listos, hermanos. No estoy profetizando porque esto es algo que ha sucedido cíclicamente, pero por favor escúchenlo para que cuando suceda no nos caiga nadie de sorpresa. Ya los nuevos pastores, los nuevos creyentes estarán empezando ya a usar, ya están usando las nuevas traducciones de la Biblia. Muchos ya usan la Biblia traducción lenguaje actual. Muchos pastores jóvenes ya los oigo yo predicar con Biblia lenguaje actual. Y suben a predicar con sus jeans rasgados y todos tatuados. Y yo digo, ay Señor, es otra generación. Es otra generación. Yo me sigo aferrando a mi Reina Valera 60. Pero ya los chavos quieren la nueva traducción lenguaje actual. Los nuevos pastores ya la están usando. Me acuerdo cuando mi abuelita transicionó de la Reina Valera antigua 1909 a la 1960, esta. Mi abuela materna. Y ella decía, es que esta 60 no tiene el lenguaje tan bonito como lo tiene la 1909. Imagínate. Ella fue maestra de escuela dominical de adultos 30 años, ininterrumpidos. Ella murió un día jueves, el día domingo anterior había dado su clase de escuela dominical. Hermanos, a lo largo de estas pláticas solamente les he dado un recuento de los entornos social, político, tecnológico, espiritual que están enfrentando los chicos de esta generación. Pero no son datos para desilusionarnos, por favor. No son datos para preocuparnos, sino para hacer algo, para ocuparnos, para alertarnos, para buscar al Señor de verdad con todo nuestro corazón de manera íntegra, porque hay una generación que está demandando saber acerca de la fe que hay en nosotros. Pónganse de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Salomón, cuando vio la viña del hombre perezoso que estaba toda destruida, que su cerca estaba derribada, que habían crecido las ortigas y que estaba mal porque el hombre fue perezoso. Salomón escribe esto en Proverbios 24:32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Espero que tanto padres como iglesia, que ya escucharon esto que hablé por 5 semanas, lo pongan en sus corazones, tomen el consejo de la palabra de Dios y se levantará una generación llena del poder del evangelio. Porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, cuántas gracias te damos. Cuántas gracias te damos porque nos revelaste tu palabra. Y porque en tu palabra están escritas todas estas cosas que estamos viviendo ahora nosotros. Nada es nuevo ni nada nos está cayendo por sorpresa. Todo está escrito en tu palabra. Señor, y lo más importante es que tu palabra nos dice que al final
la iglesia triunfa. Que al final la iglesia sale victoriosa. Que al final hay un encuentro de la novia del Cordero con su esposo. Y ese final es el que nos anima, Señor. Y ese final es el que nos desafía a seguir buscándote. Ese final es el que nos lleva, Señor, a buscar tu presencia en todo momento, Padre. Señor, oramos por nuestros jóvenes, por nuestros jovencitos, Padre, por nuestros jovencitos. Muchachos de CISBG que están aquí, vengan aquí por favor tantito enfrente. Vengan tantito, muchachos.